Trabajo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Julio? ¿Cómo están los demás? Leonardo, Arturo, buenas tardes. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Un gusto, buenas tardes Julio, buenas tardes Arnoldo, Leo, como siempre, un placer Gracias. acompañarlos. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, Arturo, Bueno, Arnaldo y pues a todos ustedes, muchas gracias. a todos, muchas gracias. Gracias por compartir lo que estamos viviendo, nuestros puntos de vista respecto a lo que sucede en nuestro país. Uno de los puntos más peculiares me parece a mí, y Leonardo Schwebel, te invito a que empieces, dado que uno de los principales personajes es justamente jalisciense, Enrique Alfaro. Pero antes de entrar al tema específico de Alfaro, te pediría, Leonardo, ¿qué opinas sobre esta pronunciamiento de gobernadores en sus respectivos estados para exigir un nuevo pacto federal y, desde mi punto de vista, para amagar al propio presidente de la República con rupturas, con rompimientos? ¿Qué opinas, Leonardo? Pues opino que es pésimamente un mal momento para realizar todo esto. Es un asunto netamente electorero, es un asunto netamente politiquero. Ninguno de estos gobernadores pues está cuidando lo que está pasando en sus propios estados, tanto en el nivel de la violencia como en el nivel de cualquier otro asunto, incluyendo desde luego el tema relacionado con la pandemia. Desde luego que para poder romper con el pacto federal, pues como lo explicaron y lo explicó en la mañanera López Obrador, pues se requiere de un cambio constitucional. No sé si estos gobernadores que yo he llamado timbiriche, porque nada más se la pasan de gira y ni cantan ni bailan, es decir, no hacen nada en sus estados, pero bien que están en giras por todos lados, pues estos gobernadores timbiriche, su trabajo es lo que los debería de estar defendiendo para que sean un ejemplo de cómo sí se hacen las cosas o cómo sí se deberían de hacer las cosas. Romper con el pacto federal, y quiero señalarlo porque ahora al Alfaro ya se le ocurrió también ya seguir la ruta de las consultas, porque se le ocurrió también a López Obrador. O sea, esto es un cotorreo de las consultas. Ojalá un día se pusieran a leer los dos, qué fue lo que pasó en Chile, para que vean cómo sí se debe de hacer una consulta importante y trascendente. Aquí, a lo que yo quiero llegar de todo esto es que Alfaro ha aprovechado la pandemia para hacer negocios. Hizo negocios con unos insumos médicos que yo fui el primero en reportar desde octubre del año pasado, desde octubre de 2019, cuando todavía no había pandemia. Es decir, ya se habían adquirido 70 millones de insumos médicos mucho antes de la pandemia y nadie sabe dónde quedaron esos insumos médicos. Hizo negocio con las pruebas rápidas. Afortunadamente ya entraron al quite otros medios de comunicación para que de alguna manera esto se parara. Hizo negocios con hospitales privados, el Hospital Ángel Leaño. Los Leaños son los dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Lo que menos necesita esa gente es dinero, y se le apoyó con dinero a un hospital privado. Se le ha apoyado con dinero a colegios privados, además de que ya nos ensartó con una deuda de muchos millones, de cerca de 6,000 y pico millones de pesos, que se pagará hasta el año 2037, y esa deuda de 6,000 millones se va a convertir en 13,000 millones de pesos. Ese es el legado que nos deja Alfaro, nada más con el tema de la pandemia. Desde luego está el tema de la violencia. Hay que recordar que uno de los grupos más fuertes en el mundo organizados con este tema, pues por algo tiene el nombre de Jalisco, por algo lo tiene, ¿verdad? Bueno, entonces tampoco se ha resuelto el tema relacionado con la violencia. Y hay muchos otros asuntos internos, porque ahora, para entender un poco lo que es Alfaro el domingo amenaza con apretar el botón de emergencia en Jalisco, sí, lo cual implicaría el paro de actividades económicas durante 14 días. Eso lo hace el domingo.
Y el domingo dice que es inminente apretar el botón de emergencia el miércoles, es decir, mañana va a ser el anuncio, para que empiece a funcionar o el jueves o el viernes. ¿Por qué no el domingo de una vez apretó el botón de emergencia? ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque el lunes tuvo un evento en el Hospicio Cabañas donde invitaron a 500 personas que obviamente no respetaron ni la sana distancia, algunos no se pusieron cubreboca, pero el chiste era completar su agenda política. A Alfaro lo único que le importa es sacar raja, sacar dinero de la pandemia, sacar raja, sacar dinero de toda esta desgracia que hemos estado viviendo, y se le ocurrió la brillante idea de los gobernadores timbiriches, que no tiene otra razón de ser más que conseguir dinero y estarle chupando más al gobierno. Bien. Para que esto quede todavía más claro, el día que se inauguró la línea 3 del tren ligero, lo único que hizo Alfaro delante del presidente López Obrador fue alabarlo, fue decir que gracias al presidente, fue decir que el presidente era lo máximo. Ni siquiera tuvo los pantalones que sí tuvieron el gobernador de Querétaro y el gobernador de Tamaulipas de aprovechar la visita de López Obrador para decirle en su cara algunas cosas de las cuales no estaban de acuerdo. Ni siquiera tuvo pantalones Alfaro para decirle a López Obrador pues lo que está alegando en estos momentos. Claro. Entonces, con eso nos damos idea qué calidad moral puede tener, qué calidad política puede tener un político como Alfaro, que prefiere un evento y ya después voy a apretar el botón de emergencia y que se friegue todo Jalisco, voy a cerrar todo Jalisco por mis pistolas y sin seguir ningún criterio, ni siquiera en Chihuahua, que están en semáforo rojo, lo hicieron. Sí, Leonardo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de la convocatoria, la exhortación que hicieron ayer, el pronunciamiento de los gobernadores, 10 gobernadores, y bueno, pues ya le vamos entrando también al tema hoy de Alfaro convocando a una consulta? Pues mira, yo creo que es una extensión de algo que ya veníamos observando desde aproximadamente abril-mayo, que es esta pues insistencia en que se les asignen mayores recursos apelando al federalismo fiscal o al federalismo presupuestal, dado que el gobierno del presidente López Obrador pues ha insistido en centralizar y concentrar algunos recursos que tradicionalmente estaban ejerciendo los gobiernos de los estados, y esta posición pues ha ido radicalizándose, en particular pues a partir del asunto del fideicomiso. Ahora, el reclamo no es nuevo, lo decíamos en alguna ocasión precedente, y yo recuerdo desde que empezaba yo mis andanzas de reportero allá a finales de los 90, que ya los gobernadores, sobre todo los de los estados del norte, hablaban de eso, de la necesidad de mayores recursos, porque decían, bueno, pues este mismo argumento que ahora se recicla, son estados que aportan más al Producto Interno Bruto, pero reciben muy poco en retribución de la federación, y especialmente en esta administración, dado que pues el presidente ha decidido concentrar sus esfuerzos al sur-sureste, algo que por otra parte parece tener mucho sentido, pues se trata de pues las regiones del país que tienen un rezago más pues crítico en todos los rubros, empezando pues por el de desigualdad, pobreza. Entonces, esta política pública ha causado inconformidad porque no solo se trata ya de lo poco que regresa a los estados o de lo que regresa a los estados que consideran poco, sino también de diferentes medidas que están impactando pues su posibilidad de ejercer mayor presupuesto en las entidades federativas, y en parte pues esto se empieza a relacionar, no sé, ahí todavía yo no tengo un análisis claro, pero lo relacionan discursivamente con el asunto de los fideicomisos el día de ayer, y hablan de este amago de romper el pacto fiscal, algo que hoy minimiza López Obrador de una manera muy pues clara, y creo que tiene razón,
en el sentido de que no creo que haya ningún Estado de la República que considere que puede con sus propios recursos y que puede por sí mismo resolver sus problemas, aun cuando aporten mucho a la hacienda pública, al país. Considero que sí necesitan el respaldo de la Federación, pero que además el procedimiento es sumamente complejo. Es decir, el propio presidente les decía, hagan una consulta y luego pues habría que ver si pueden reformar la Constitución, y de plano les da un portazo y les dice que no los va a recibir porque no hay materia y que se arreglen con el secretario de Hacienda, que es lo que viene, creo que, ocurriendo. Entonces, me parece que al final lo que estamos observando, y esto lo digo con todas las pues reservas que pueden tenerse del caso con la postura política e inclusive relacionada con el periodo electoral de los gobernadores que son de oposición todos, los de esta alianza federalista, tengo la sensación de que efectivamente pues hay un reclamo que tiene que ver con los recursos, que del otro lado tampoco hay disponibilidad para el diálogo, para la negociación, y que a final de cuentas pues estamos ante un show que llega al extremo de amagar con romper el pacto fiscal, pero que en los hechos dudo mucho que vaya a proceder, inclusive con esta expresión de Alfaro de hoy mismo en reacción diciendo que sí a la consulta. Aquí retomo lo que ya advertíamos después de la resolución de la Suprema Corte, y que es el abuso con motivos políticos y presencia caciquil de algunos gobernadores por acudir a los sistemas plebiscitarios una vez que la Corte autorizó la sinrazón de la consulta para enjuiciar expresidentes en los términos que quiso, ni siquiera en los términos que lo planteaba el presidente López Obrador, fijando un precedente que me parece pudiera ser excesivo y costoso en muchos sentidos para el país. Bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, antes de que pasemos para este mismo tema, déjame poner, se lleva un minutito, lo que dijo hoy Enrique Alfaro respecto a la famosa consulta que está impulsando. Escuchemos. Sí, básicamente lo que dice el presidente es que esto es una actividad propia de una temporada electoral y pues simplemente no va a escucharlos. Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos, por darnos una cita, se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. ¿Cuándo iniciará la consulta? Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir, pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación, ya basta de tanto abuso. Bien, pues eso ha dicho el gobernador de Jalisco. Arnoldo Cuellar, tu opinión en general sobre los gobernadores, pues que también ahí tú como guanajuatense tienes una opinión concreta, y en general lo de los gobernadores y en particular lo de Enrique Alfaro. Por favor, Arnoldo. Bueno, pues hay que recordar que
varios de estos gobernadores están por terminar y su futuro político no es muy claro. Entonces también esto es un territorio donde esperan tener un bono político para construir un liderazgo que pudiera darles una alternativa mínima en el rejuego que se viene el próximo año. Es el caso del gobernador de Michoacán, del gobernador de Chihuahua, del gobernador de Nuevo León, que además carece incluso de partido político, ¿no? Y están los otros, los gobernadores que todavía les quedan un tranco y que esperan construir una candidatura, señaladamente el caso de Alfaro. Yo creo que yo empezaría planteando una cosa. ¿Es realmente el dinero el problema de los gobernadores o son otros temas? Por ejemplo, si un estado tuvo recursos a pasto, recursos por encima de lo que marcaba el pacto fiscal en los últimos años, fue Guanajuato. Uh-huh. Hay que recordar que Vicente Fox, que era exgobernador de Guanajuato, favoreció a la entidad muchísimo. Fue cuando se construyó el puerto interior, el Poliforum, un teatro de ópera de vanguardia, etcétera. Guanajuato recibió mucho dinero. Y en el 2006, cuando Calderón gana, con los votos que Juan Manuel Oliva le sacó aquí de ventaja a Andrés Manuel López Obrador, casi 1 millón de votos que le dieron la voltereta a las derrotas en muchas otras entidades, Calderón pagó con creces ese recurso. Estaba el bono petrolero, había auge. Juan Manuel Oliva compró casi 1,000 hectáreas para una refinería que nunca se construyó, hizo un parque bicentenario, le regaló dinero a empresas automotrices que se instalaron en Guanajuato en terrenos, en impuestos que se le condonaron, en puentes para darles acceso desde las autopistas a la vera de las cuales se situaron. Y sin embargo, todo eso no impactó nunca, por ejemplo, en la disminución de la desigualdad, en los niveles de pobreza en Guanajuato, y por supuesto ni siquiera construyó una base que impidiera esta caída terrible en la inseguridad que tenemos hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El problema es el dinero o el problema es el enfoque político? Diego Sinue juntó este lunes sobre todo a una clase empresarial que se ha visto beneficiada de ese tipo de prácticas políticas durante los 30 años de gobiernos panistas. Empresarios, sobre todo de León, algunos de otras entidades, que además han dado el salto a la política. No nos extrañamos de verlos pronto como candidatos a diputados, queriendo dar batallas en el Congreso de la Unión. Uh-huh. Pero entonces no estamos hablando de un planteamiento sólido de transformación política de las prácticas que seguramente sí hace falta renovar en la República, porque el pacto fiscal es muy viejo y ha venido siendo parchado con numerosos acuerdos colaterales. Que es lo que le permite a López Obrador la discrecionalidad para mandar o no mandar esos recursos extraordinarios a los estados. Entonces, ese sería un primer cuestionamiento que en los estados nadie hace, porque así como López Obrador tiene una crítica fuerte, constante, a la que tiene que estar contestando, quizás equivocadamente, como muchas veces tú lo has señalado, y personalizadamente, en los estados eso no pasa. En los estados el gobernador logra, con un evento COVID como este que señala muy bien Leonardo, que en Guanajuato pasó igual, hacinados en 100 o 200 personas en un espacio cerrado, no logra las 8 columnas de los periódicos con telefonazos, ¿no? Uh-huh. Y no hay ningún planteamiento crítico que le diga, ¿para qué quieres más dinero? Primero dinos para qué lo quieres, ¿no? Igual que en el caso de Jalisco, López Obrador estuvo aquí unas semanas antes de la captura del Marro, y vimos a un Diego Sinue sumiso, pidiendo disculpas por no asistir a las conferencias matutinas de seguridad y pidiendo la ayuda del Ejército y de la Marina para atender los problemas de inseguridad. Que por cierto, no ha servido de nada la captura de este famoso criminal inflado como peligro máximo de Guanajuato, y una vez que fue detenido, la violencia sigue incontenible. Hoy en la mañana atacaron a unos policías en Valle de Santiago, y esto es cosa de todos los días, ¿no? Entonces los gobernadores nos quedan a deber eso. ¿Para qué quieren más dinero en los estados? ¿Dónde están los planteamientos que nos convenzan de que sí, ese pacto fiscal necesita ser reorganizado de otra manera? Por otra parte, lo que planteó hoy Alfaro, de ir a las consultas, pues mi pregunta es, ¿quién las va a hacer? El INE, cada vez que le piden que haga una consulta, pide otra millonada de pesos. Uh-huh. Imagínense consultas en 10 estados.
pues digo, me imagino que no las organizarán los organismos locales electorales, que en buena medida controlan los gobernadores, y eso haría las consultas muy tramposas. Bueno, se me hace una locura plantear eso. Yo veo un debate de espejos estrictamente, López Obrador con más colmillo y los otros 10 que no terminan de ponerse de acuerdo porque su agenda tiene un piso, pero no tiene techos. A la hora que se profundice el tema de para dónde van a jalar, son muy distintos los intereses de Javier Corral, por ejemplo, que dentro del PAN no es un gobernador con un liderazgo interno, hay que recordar su carrera política, y otros como Diego Sinue, que sigue teniendo la sombra encima de Miguel Márquez, quien está despachando en el Comité Directivo Estatal del PAN de Guanajuato, palomeando candidatos y generando lo que aquí hemos llamado, no muchos periodistas, quizás algunos nada más, un maximato político, el primero de la historia política de Guanajuato desde que el PAN nos gobierna. Bueno, es un poco el tema que veo, Julio. Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Antes de que vayamos a otro tema que propongo que puede ser el hablar sobre lo que está sucediendo en Morena con Porfirio Muñoz Ledo, que mantiene a fuego absoluto a Mario Delgado. Me gustaría a ver si podemos hacer un ejercicio casi de rapidines declarativos. Vamos a tratar de decir con cierta rapidez algo, por ejemplo, una pregunta como esta, Leonardo Schwebel. ¿Quién de estos gobernadores puede dar el salto para ser el líder que la oposición a López Obrador necesita? ¿Javier Corral, Enrique Alfaro, o puede surgir algún otro, o definitivamente nadie? En rapidín echémoslo, Leonardo. Pues cumplen los dos con el precepto básico, son mentirosos. Hay que recordar que Corral firmó un documento donde estaba de acuerdo con el asunto del agua, y después se hizo pato. Los que mienten desde el punto de vista político, pues cometen peculado y por lo tanto son peculeros, para que quede claro. Y en el caso de Alfaro, pues dice mentiras todos los días. Entonces, simplemente son dos par de mentirosos. No sé hasta qué punto esto pueda, de alguna manera, trascender más allá de un berrinche a nivel nacional. Yo no veo en la oposición ni de parte de nadie, ni del PRI, ni del PAN, ni de mucho menos el PRD, alguien que pueda de alguna manera presentar un argumento sólido, que tenga un discurso más o menos atractivo, lo que quizás en algún momento dado, hablo como candidatos, o sea, quiero especificar la palabra candidatos, porque una cosa es que sean buenos candidatos y otra cosa es que sean buenos gobernantes. Pero Fox en su momento fue un buen candidato, o sea, armaba alboroto y todo lo que decía de alguna manera se replicaba como candidato. Siendo gobernador, como candidato fue buen candidato. Fue un pésimo presidente, pero fue un buen candidato. De ese tipo, un poco como que llame la atención, como que jale a nivel nacional, yo no le veo ninguna personalidad ni a Corral ni a Alfaro. Bien, gracias, Leonardo. En esta idea de los rapidines, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema? Pues mira, yo creo que el caso más a la mano que tienen, independientemente de su efectividad, es Javier Corral. Y esto lo digo porque aún con todas las polémicas en las que se ha visto inmerso tanto en el escenario nacional como en el contexto local de Chihuahua, que me parece pues tiene muchos negativos en el sentido de la percepción pública de su gobierno, y ya es mucho decir en estos tiempos, creo que uno de los pocos que escapan hasta ahora, y al menos hasta donde yo sé, puede ser que me esté equivocando, pero es el único que no tiene señalamientos graves de corrupción o de una conducta legal o ilegal o inmoral. Ciertamente con algunos episodios como del caso del agua, o la forma en la que usó de manera muy política
el asunto de la operación Zafiro, aquella de César Duarte y todo esto, que tuvo consecuencias locales muy importantes, pero me parece que es el único, porque si viéramos, muy rápido lo digo, los demás casos están muy complicados. O sea, el de Guanajuato, creo que la orientación que puede tomar ese tema es ir a las relaciones con el Marro y con algunos grupos de delincuencia organizada. El caso de Tamaulipas, pues ya está hasta por la DEA bajo observación, y así podríamos ir reuniendo. Alfaro, pues cada vez más sumergido en lodazales de los que no termina de ir saliendo. Entonces, el único pareciera que es Corral. Eso es lo que yo pensaría si llego pronto. Bien, gracias Arturo. Arnoldo, en estos rapidines, ¿qué piensas? ¿Quién puede salir adelante de estos grupos de gobernadores, entre comillas, rebeldes? Coincido con Arturo. Uh-huh. Sí. Sí, yo sí coincido mucho con Arturo, porque veo que Corral es el único que puede, igual que López Obrador, que puede ser un buen candidato aunque sea un mal gobernante. Uh-huh. Corral no tiene miedo de caminar los pueblos, ya lo mostró con la marcha que hizo cuando le pidió a Peña Nieto ahí intervención en el tema de los dineros públicos destinados a cuestiones electorales en Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Puede construir un liderazgo incluso por fuera del PAN, o sumar al PAN, tomarlo por asalto, como ya pasó en la época de Calderón, y arrastrarlo. Es ese tipo de político. ¿Qué instauró AMLO en la política mexicana? El dejar atrás a los partidos políticos, el conectar directo con la gente, el ir a hacer campañas de tierra largas y profundas. Yo no veo que ninguno de los otros gobernadores, como Alfaro, Peña Nieto, hay que acordarnos que fue construido a golpes publicitarios, por Televisa, etcétera. Entonces sí, veo que el único posible, sin decir que lo vaya a hacer y que ya esté ahí, pero que tiene esas características diferentes, puede ser Javier Corral. Muy bien, gracias Arnoldo. Y bueno, pues regresando pues a los otros temas de más largo alcance, Leonardo Schwebel, ¿qué opinas de lo que está pasando en Morena ya con la resolución demoscópica a favor de Mario Delgado, pero con un Porfirio Muñoz Ledo que parece que no se quiere bajar del caballo de batalla? No sé si quienes lo promovieron en su momento pensaron que podría él ya en cierta línea ya definida pues hacerse a un lado y no se está haciendo, o si finalmente conviene a los mismos estrategas que lo impulsaron originalmente que siga el golpeteo contra Mario Delgado. ¿Cómo ves todo esto, Leonardo? Pues yo veo la debilidad de Mario Delgado para convocar a una alianza, y veo a Porfirio Muñoz Ledo, que sigue siendo Porfirio Muñoz Ledo, y esto no significa ni que sea bueno ni que sea malo, pero a final de cuentas él ha mantenido sus berrinches a lo largo de este tiempo en todos los partidos y en todas las corrientes que él ha militado. Yo lo pondría en ese tono. Si Mario Delgado no puede controlar a Porfirio Muñoz Ledo, entonces no puede controlar un partido político, porque esto es solamente ahora sí que la cereza del pastel, porque el pastel son candidaturas para diputados federales, para gubernaturas, 15 gubernaturas, y para presidencias municipales. Es decir, es un pastel gigantesco. Y Mario Delgado ha demostrado que no tiene ni la fuerza, ni la personalidad, ni nada como para poder convocar a un grupo de unidad de su propio partido, que eso es verdaderamente increíble. ¿Cómo le van a hacer para escoger candidatos? Imagínate ese aquelarre, ese circo y eso que pueda ocurrir. Porfirio está haciendo lo que tiene que hacer como buen opositor que siempre ha sido. En la línea opositora es excelente. Ya en la línea de gobierno, pues como todos, ahora sí que ya cambia la situación. Lo que tiene que hacer Porfirio Muñoz Ledo es exactamente lo que cualquiera haría si tienes como ganador a alguien que no ni siquiera sabe convocar a la unidad. No se ha deslindado tampoco de Marcelo Ebrard en el sentido estricto del término, no ha presentado un proyecto
claro y contundente de partido político llamado Morena, sigue estando a la sombra de Marcelo Ebrard, sigue estando a la sombra del propio López Obrador, lo cual demuestra que es un personaje muy débil, un personaje muy pequeño, y pues es muy difícil, si toda tu vida has sido un títere, que de repente te digan, ya no eres títere, ahora vas a ser como debes de ser. Pues para una persona que ha vivido de títere desde, por lo menos desde el 2005, que empezó su carrera política en el PRD, y que ha sido un títere en el PRD, un títere de todos ellos, es muy difícil cambiarlo de personalidad. Y Porfirio Muñoz Ledo nunca ha sido un títere. Entonces, él está haciendo su guerra aparte, él está haciendo lo que tiene que hacer. Yo nada más me extraña que en la segunda encuesta, que por cierto ganó Porfirio Muñoz Ledo por un margen pequeño, pero la ganó Porfirio Muñoz Ledo, en la tercera encuesta la diferencia fueron pues prácticamente números redondeados, aunque no llegaron a ese nivel, pero en números redondeados fue 6-4 o 60-40. ¿De dónde salió esa tercera cifra? Porque normalmente las cifras se mantienen, y Porfirio Muñoz Ledo mantuvo las cifras en la primera encuesta. En la primera encuesta también la ganó Porfirio Muñoz Ledo, que era de reconocimiento. La segunda la vuelve a ganar Porfirio Muñoz Ledo, y ahora pierde por un margen de prácticamente 30 y tantos, más o menos de 60-40, fue la diferencia, casi 20 puntos. Entonces, pues yo tampoco le creería esa encuesta. O sea, si a mí me dicen, oye, ¿cómo es posible? La primera la gané, la segunda la gané y la tercera la pierdo por casi 20 puntos, pues no se me hace lógico, no se me hace ninguna tendencia por ahí. Entonces, lo único que ejemplifica esto es que Morena sigue siendo una títere de partido que ahora va a manejar un títere que ni siquiera sabe de lo que se trata ese partido político, porque nadie lo sabe, ni nadie sabe de qué se trata Morena. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema de Morena, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo? Y en particular te pregunto, Arturo, ¿sí crees que Mario Delgado tiene la textura, el oficio, la capacidad para conducir un partido tan brioso o un movimiento tan brioso como finalmente puede ser Morena? Pues mira, yo creo que el solo resultado de este proceso nos deja ver más o menos el personaje, es decir, un liderazgo fuerte, con una habilidad política suficiente para poder asumir una dirigencia a partir de un modelo de elección precario como es ese de las encuestas para la vida interna de un partido político, en mi perspectiva, tendría también que reflejarse en la capacidad para conciliar y poder reiniciar una nueva etapa, conciliar con los grupos, conciliar con los adversarios, encontrar los mecanismos para poder jalar parejo ante el inicio de un proceso electoral que ya está en curso. Aunque todavía no hay candidatos, pues la organización ya tiene aproximadamente un mes, la de los comicios de 2021, y naturalmente eso tiene implicaciones para lo que puede ocurrir en diferentes lugares en el próximo año. Entonces, lo que yo percibo es que, pues, si no ha tenido la capacidad para resolver su consolidación como dirigente, pues mucho menos para poder conciliar en un momento dado las muchísimas pugnas internas en todo el país, en los 300 distritos, en las 15 gubernaturas, en los ayuntamientos, muchos los que naturalmente pues habrá una manoteo y un debate para asumir las candidatas. Pues cómo, si no puedes arreglar la propia,
vas a arreglar los conflictos entre las facciones próximamente. Entonces me parece que eso pues nos da una idea de la calidad. Ahora, yo coincido con Leonardo, Porfirio Muñoz Ledo sí está acostumbrado a pelear y naturalmente el resultado de esta última encuesta pues sí es muy cuestionable. Yo mismo pienso, haciendo una abstracción, que estaría cuestionándolo. Pero a final de cuentas no creo que Porfirio Ledo tenga muchas posibilidades de avanzar, excepto que jurídicamente encuentre un resquicio, porque me parece que esta otra condición, es decir, preocupación, la inminencia del proceso electoral o de los procesos electorales de 2021, es una preocupación que se está generalizando en Morena, donde pues creo que hay una tendencia mayoritaria a cerrar filas. Bien, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, sobre el mismo tema, Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y el pleito por candidaturas que va a estar sabroso. Bueno, pues Porfirio siendo Porfirio, ¿no? Pues es un niño terrible de la política y así está cerrando su carrera política y seguramente continuará mientras tenga fuerzas para ello. Esta frase no es mía, es de la sabiduría política de la picaresca priista, pero creo que se puede aplicar muy bien. No surgió para Porfirio Muñoz Ledo, pero creo que cabe. Decían que el político perfecto era alguien que era buen abogado, buen orador y que no tenía ningún escrúpulo. Yo creo que aquí estamos frente al caso. Porfirio maneja muchas agendas, para empezar la tuya, pero puede conciliar muchas cosas en el camino para convertirse siempre en un problema y en un dolor de cabeza. Mario Delgado no va a poder frenar eso. Porfirio va a seguir siendo incómodo y va a canalizar también a las corrientes que no quieran pactar con él y que quieran mantener presiones. Hay que pensar en todo lo que está en juego. Están en juego muchas candidaturas. Está en juego una cámara, está en juego liderazgos y está en juego la sucesión presidencial. Y el que Mario Delgado haya llegado ahí es una muy mala noticia para sus patrocinadores políticos, porque lo están metiendo directo a la trinchera de la Primera Guerra Mundial en Francia en 1917, ¿no? O sea, donde no se va a avanzar ni un milímetro sin que eso cueste muchísimo a bayoneta calada. Puede tener más éxito Porfirio saboteando muchos de los esfuerzos de Mario Delgado por organizar Morena que Mario organizarlo, y así está haciendo política en México en momentos. Es lo que está haciendo también la oposición contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que nos espera un largo periodo de desestabilización y desestructuración con una clase política caótica y cortoplacista, donde bueno, lo más complicado es que los ciudadanos no tenemos quien nos plantee cómo resolver algunos problemas de fondo básicos, y más bien la no solución de esos problemas de fondo alimentan más ese caos, Julio. No creo que sea ninguna buena noticia para nadie, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Antes de que sigamos con algún otro tema, déjeme decirle que la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, resultó positiva en coronavirus, en COVID-19, está ya en descanso, pero trabajando desde su casa, y ha señalado que ella mantuvo sana distancia con el presidente López Obrador durante una reciente reunión de seguridad. Pero por otra parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, confesó que despertó con fiebre, síntomas de COVID-19 y que está aislado en su casa con su familia. Pero bueno, antes de ir con estos temas, o después de ir con estos temas, Leonardo Schwebel, hay un tema que dentro del escándalo nacional se ha ido como perdiendo, como que no le hemos puesto la debida atención. Es este tema de Kit Raniere, el líder de la secta NXIVM, que ha sido condenado ya hoy a cadena perpetua en Estados Unidos, y que la ramificación de él en México tuvo como personajes relevantes a Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a otros personajes como Rosa Laura Junco, hija del dueño, del principal accionista del diario Reforma, y a otros personajes relacionados con la política o con padres relacionados con la política. Se habló de Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox. En fin, Leonardo, ¿qué opinas sobre este tema de Raniere NXIVM y sus ramificaciones en México? Bueno, pues ese es el problema. Hay que investigar a fondo qué fue lo que pasó. Hay que recordar que este personaje que acaba de ser condenado a cadena perpetua
por tráfico sexual, por tráfico de esclavas, fue detenido en Puerto Vallarta. No fue detenido en Estados Unidos, fue detenido aquí en Puerto Vallarta. Él tenía un coto de poder muy fuerte en ciertas regiones del país y tenía a personajes como Emiliano Salinas, muy cercano a él. Ellos ya, de alguna manera, ya fueron exonerados, tanto Emiliano Salinas como la hija de este personaje de Reforma, pero eso no quita lo que hay alrededor de todo esto. Para que un personaje de este nivel, porque estamos hablando aquí de tres cosas. Número uno, muchísimo dinero. Número dos, una especie de secta, o más bien una secta, donde está involucrado el poder y donde está involucrado muchos negocios. Y lo tercero es este tipo de asuntos muy especiales. Me refiero desde luego a todo lo que tenga que ver con abuso, tráfico, esclavitud de mujeres, que es verdaderamente lamentable. Uno puede pensar que este tipo de empresarios, políticos, personajes del espectáculo, inclusive del deporte, puedan ser, entre comillas, atraídos por este tipo de cursos o este tipo de personajes llenos de labia y llenos de presentándote el mundo fabuloso que según ellos lo pueden hacer. El peligro es que hay mucha gente en México que estuvo involucrada con este personaje y que no se ha hecho en México ninguna investigación contundente. Estamos hablando de una condena de cadena perpetua. Parece ser que este señor hizo todo solo, parece ser que se manejó solo, parece ser que manipuló a medio mundo solo, parece ser que traficó solo y no fue solo. Y no solamente hablo, porque uno puede decir, bueno, el caso de Emiliano Salinas, pues es un caso quizás más reconocido desde el punto de vista de nombres, pero pues hay que recordar con quién está casado, con Ludvica Paleta, que es una actriz, y hay que recordar que estos empresarios, estos emprendedores, como los llaman ahora, estos juniors, les gusta tener amigos y les gustan las fiestas y les gustan las reuniones. Nunca se aclaró cuál fue el verdadero papel, nunca se aclaró cuál es el verdadero papel de México, porque este señor llegó a tener hasta intenciones de hacer una especie de un México diferente al que es ahora. Tenía intenciones políticas de no sé qué nivel, pero muy fuertes, y entonces se ha quedado solamente como la anécdota. Aquí estamos hablando de que se tiene que investigar más a fondo por qué este personaje estaba asentado en México, detenido en México, y que se revise bien a fondo cuáles eran sus nexos en Puerto Vallarta. Sería bueno que Alfaro hiciera una consulta de si sería bueno investigar qué hacía Ranier en Puerto Vallarta, en Jalisco, ¿verdad? Pues sí. Me gustaría hacer una consulta también sobre este tema, porque no es casual. Este tipo, mira, muchas veces identificamos a este tipo de grupos con estas famosas teorías de la conspiración, que ya vimos que no son tan teorías, ni tampoco son tan de la conspiración, son de la vida real, ¿eh? Y como esos personajes hay varios. Y aquí como que no pasó nada, como que, ay, pobre señor, ay, pobre Salinas, ay, pobre Ludvica, ay, pobre señor de Reforma y su hija, ay, pobre Ana Cristina Fox. No, aquí estamos hablando de algo más que no lo hemos investigado, que no se ha sabido. Yo acabo de rescatar, ahora sí que de mi archivo personal, un video que publiqué justamente hace un poco más de 2 años, una semana antes de que me corrieran de televisión, donde hablé justamente de esto que estoy señalando ahorita. Es decir, de ese video ya pasaron prácticamente 16 meses, 1 año, 4 meses, y sigo con lo mismo. ¿Y a qué hora se va a investigar en México? Pues la repercusión que tuvo este grupo
que no es cualquier cosa. Claro. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de Kate Raniere, NXIVM y sus ramificaciones en México? Bueno, yo tengo la idea de que por lo que se logró ver en el juicio, no había una implicación directa en la explotación sexual por parte de Emiliano Salinas, como si la había en el caso de Laura Junco, y es un tema que sigue por ahí. En lo que me parece que hay una desatención, y creo que en ese sentido el gobierno estadounidense todavía tiene la lupa encima, es en el tema económico, porque de México pues salió mucho dinero a los Estados Unidos y a esta secta, desde arcas del pues los grupos que en México operaban bajo esta cuestión del coaching, de estos cursos de superación que pues han sido ampliamente documentados, tuvieron muchísimos clientes, fue mucha gente del ámbito político, que no necesariamente es que me parece que se ha mezclado, ¿no? El tema de la secta en sí mismo, de lo que hacía Ranieri con esta gente, con las mujeres que eran marcadas y que tenían un grupo especial, con todo el esquema de coaching que existía, y pues obviamente no creo que todas las personas que hayan ido a tomar un curso con la esperanza y el dinero suficiente para pensar que pueden ser mejores personas, o que les va a ir bien en los negocios, o lo que sea que pues enseñaran en ese tipo de clases de motivación o esta cosa del coaching, tengan una relación directa con lo que fue la secta en concreto. Pero sí es interesante ver la parte económica, sobre todo porque al más alto nivel en México había participación de estos hijos de políticos, de juniors del poder, como el caso de Emiliano Salinas, o como el caso de los de la Madrid, ¿no? Porque hasta donde sé, pues al menos Enrique y Federico estuvieron de lleno en la operación, entre otras personalidades, hijos también de expresidentes que ya mencionabas, y gente del ámbito de los negocios. Lo que sabemos por los testimonios que se llegaron en el proceso es que había envíos de dinero vía Monterrey de manera destacada, y que pues esos dineros no sabemos si pasaron por el sistema fiscal, por el sistema financiero, si eran fondos lícitos o ilícitos. Es decir, ahí hay un tema económico en el caso de estas personalidades, aun cuando no estén involucradas o hasta este momento no haya aparecido un señalamiento concreto. Pero ya me tiré yo todo un rollo, y me parece que aquí quien tendría que platicarnos más, pues eres tú, Julio, que fuiste de los primeros en abordar el tema hace ya unos 2 o 3 años, si no me equivoco, y eres quien pues tuvo desde un principio mucha información al respecto. Fíjate, Arnoldo Cuellar y Leonardo, como aquí el periodista Arturo Rodríguez me avienta el tiro para que le entre yo a este rollo, pero bueno, sí, efectivamente en 2012 publiqué en la columna Astillero la primera referencia a este tema, señalando Me sumo y te cedo mi turno, Julio. Ahorita ya te dejo el micrófono, espérame tantito, Arnoldo, nomás para contestar esto que dice, que señala Arturo. Y sí, en 2012 publiqué por primera vez lo relacionado con este grupo, señalando, entre otras cosas, cómo se daba la relación entre Emiliano Salinas Ocelli y Javier Sicilia. Publiqué incluso un video donde se veía una reunión donde se estaba hablando de la posibilidad de que se incorporara abiertamente a marchas y manifestaciones, y también de cómo decían que los había invitado el propio López Obrador a Julián Levarón y a Javier Sicilia para ocupar curules, ser candidatos a diputados federales. En fin, es toda una historia que tiene ya largo tiempo y todas estas ramificaciones políticas que llegan al propio Javier Sicilia,
a Julián Levarón sobre todo, marcada y concretamente, y de una manera indirecta, pero también a Gilberto Lozano, que tuvo una cercanía política con Julián Levarón en alguna parte de este controvertido trayecto político de Gilberto Lozano. En fin, muchas gracias, Arnoldo Cuellar, por aguantarme un ratito con este paréntesis. ¿Y cómo ves tú el tema en lo general, Arnoldo, por favor? Tú eres el que sabes definitivamente, espero que la conexión no falle. Bueno, me habla sobre todo de la fragilidad de las élites políticas mexicanas y la posibilidad de que sean penetradas por este tipo de vividores y aventureros. Y como decían, no es el primero, decía Leonardo. Bueno, ¿qué nos dicen del padre Marcial Maciel, que también vendiendo una espiritualidad hizo una fortuna y que logró llegar a las esferas más altas de la política y del empresariado mexicano, y logrando también fabulosos beneficios para su esquema educativo, para su multitud de escuelas en todo el país, ¿no? Generando además liderazgos que luego pues caen de nuevo en estas tentaciones. Yo creo que aquí sí habría que preguntarnos seriamente por la falta de solidez de una clase política que ni a sus hijos, y una clase empresarial logra formar en otro tipo de ánimos, ¿no? Incluso el de lucro en el caso de los negocios, y en el caso de la política, el de mantener estas dinastías, ¿no? Y que tienen que salir a buscar espiritualidad y soluciones en otro tipo de situaciones. Preocupante porque la fragilidad de las instituciones deriva en buena medida de quien está al frente de ellas y puede ser objeto de este tipo de influencias. Digo, en el caso de Emiliano, pues no llegó a ser político, ¿no? Pero hay otros ejemplos cercanos. Se menciona un personaje de apellido Saratini, entiendo que es miembro de una familia connotada de agricultores del Bajío, de Guanajuato, que además ser cercanos, muy cercanos a los Fox, que también se dedican a lo mismo, a don Javier Usabiaga, ya fallecido. Es más, formaban parte de una élite que reinventó la agricultura del Bajío para convertirla en altamente exportadora, y que generó un modelo de negocios que también tuvo sus consecuencias en la profundización de la pobreza de muchas comunidades a las que les rentaban sus tierras para explotarlas de esta manera, incluyendo ejidos, incluyendo pequeños propietarios, y proletarizando el campo de Guanajuato, que tan productivo había sido y que había generado una clase media importante en los años anteriores, ¿no? Bueno, pues yo no soy muy ducho en el tema, no sé si haya que investigar en México algo relacionado con los delitos de trata de personas, supongo que sí, pero si no avanzan casos más claros que la Procuraduría tendría que emprender y caminar sobre ellos, pues dudo que estos tan resbaladizos logren tener algún tipo de salida, ¿no? Pero el escándalo está ahí, y bueno, por si algo le faltara a Salinas y Junco, que además es aporreado todos los días por el presidente, creo que incluso ya con muy poca influencia en Reforma, porque Reforma ya la manejan otro tipo de intereses, ¿no? Creo que Junco rentó Reforma a un conglomerado empresarial que logró colocar ahí a un director que hace ya otras cosas distintas a los que en su momento hacía Junco de la Vega, ¿no? Uh-huh. Bien, pues gracias. Por cierto, a propósito... Pero creo que también, como dice Arturo, me eché un rollo. No, bueno, pues para eso estamos aquí, en el rollo. Y a propósito, hoy el Universal publica, dentro de una serie de entrevistas que ha ido realizando respecto a periodismo, hoy publica una entrevista con Lázaro Ríos, que fue durante largo tiempo el director editorial de Reforma, y en ella Lázaro Ríos dice algo que me parece pues muy interesante. Dice que en realidad el presidente de la República se ha convertido en un excelente gerente de circulación del diario Reforma, porque pues les ha ayudado mucho a esta administración. Le preguntan, ¿ha subido la circulación? Dice, no lo conozco, no lo tengo claro. Le dice, más allá de esta insistencia de bajarle el aire a los que él considera sus adversarios, en este caso a los periodistas y a Reforma, el presidente se ha convertido en un excelente gerente de circulación y ventas para el diario. Vaya. Leonardo Schwebel, para cerrar, porque son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, ¿qué opinas sobre este tema de 6 miembros de la Guardia Nacional que han sido detenidos
acusados de haber asesinado a una mujer en este contexto de las protestas por el tema del agua en Chihuahua. ¿Te parece que es significativo por el hecho de que se detenga a miembros de esta corporación? En fin, ¿qué opinas, Leonardo? Pues opino que si no pudieron controlar una manifestación controlada, porque obviamente mucho se ha documentado que esta fue una manifestación poco espontánea, y que de alguna manera tenía ahí tintes políticos y politiqueros, y no la supieron manejar los personajes estos de la Guardia Nacional, que siguen sin cumplir con su propósito, cuyo propósito yo todavía lo desconozco. En estos afanes militarizadores de López Obrador, pues ahora sí que para colmo de males, con todo lo que ha estado diciéndose y señalándose del Ejército Nacional, por lo que ya sabemos de Cienfuegos y toda la cola que trae este tema, pues ahora sí que para colmo de males viene este tema relacionado con la Guardia Nacional, que para colmo de males también pues viene ligado pues al fracaso que ha tenido, y que Durazo, que pues parece que ya por fin presentó su renuncia, sí, hoy. Y que lo único que refleja es el mal manejo que ha habido de la Guardia Nacional en todos los temas. A mí me preocupa el caso particular, porque aparentemente era un caso relativamente, por llamarlo de alguna forma, era un caso relativamente para lo que está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, justamente, si es que hay un entendimiento de la Guardia Nacional, es justamente para casos como lo que sucedió en Chihuahua con esta manifestación. Es el ejemplo de cómo una Guardia Nacional debe de funcionar en todo el sentido de la palabra. Y pues no lo pudieron hacer, ni controlaron la manifestación, matan a una persona. Entonces eso es, me preocupa el futuro de la Guardia Nacional. El hecho de que haya 6 involucrados, pues nos habla también de que hubo un abuso de autoridad en toda su máxima expresión. Así que me preocupa que la Guardia Nacional en estos momentos ha quedado todavía más desprestigiada de lo que ya de por sí estaba. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Pues mira, me parece que es un tema muy relevante, en el sentido de que estamos frente a la primera ejecución extrajudicial perpetrada por elementos de la Guardia Nacional. Creo que hay alguna interferencia por ahí. Sí. Se oye algún ruido, no sé si en alguno de Leonardo o nada. Aquí estoy solito y mi alma. Sí, bueno, mira, ya se asustaron, Arturo, ya se quedaron callados. Adelante, por favor. Digo, no se asustaron ustedes, sino quien estaba metiendo ese ruido. Creo que es el caso de la primera ejecución extrajudicial que vemos acreditada de manera clara y contundente, en muy relevante en medida en la que se trata de pues el contexto de una protesta. O sea, hay que recordar que el asunto ocurre cuando la protesta había terminado. Creo que esta familia iba ya en dirección a pues alguna zona urbana, cuando se da este tiroteo en el que o disparan o hacen fuego desde los elementos de la Guardia Nacional hacia el vehículo, propiciando pues la muerte, provocando la muerte de la señora Jessica Silva, y pues dejar severamente lesionado al marido. Esta situación creo que puede tener muchas lecturas. Yo estoy naturalmente, como siempre, pues en contra de las militarizaciones y de los procesos que impliquen un incremento de la violencia, pero destacaría que, a diferencia de otros casos en los que en otros sexenios se generaban ejecuciones extrajudiciales, aquí es el propio gobierno
federal el que encausa la investigación. La Fiscalía General de la República la realiza, la propia Guardia Nacional realiza las detenciones. Hasta donde yo sé son 6 elementos detenidos en este momento, y creo que el asunto, aun cuando el presidente López Obrador de manera excepcional, porque siempre lo que se le pregunta o mayoritariamente habla de todo y sin mayor pudor ni recato a la hora de abordar los diferentes asuntos o sin freno, en este caso fue muy prudente. De hecho, se limitó a leer los tweets de la Guardia Nacional y, bueno, garantizar que no iba a haber impunidad. Y yo creo que esa es la clave. O sea, yo creo que no se puede hacer una valoración definitiva de la Guardia Nacional en función a un caso de ejecución extrajudicial, pero me parece que es una alerta, y una alerta de la que en buena medida que se haga justicia y que efectivamente no haya impunidad, dependerá la conducción de los propios elementos. Es decir, creo que en este caso, si, como todo parece indicar, son responsables de haber incurrido en un abuso de la fuerza y en una ejecución extrajudicial, sin haber tenido fuego por responder, como parece ser el caso, tiene que ser una sanción ejemplar para los involucrados. Bien, gracias, Arturo. Fíjate, Arnoldo, ya agarré la mala costumbre que tengo que quitarme de que antes de que tú hables estoy metiendo algún dato o alguna cosa. Te toca ya. No pasa nada. Simplemente para decirle a quienes nos escuchan que luego de esta mesa de periodistas vamos a tener una entrevista sobre la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y por otra parte vamos a dedicar un par de minutitos a mostrarle algunas fotografías de este extraño uso de un abrigo negro por parte del presidente López Obrador en su visita a Nuevo Laredo, con 35 grados centígrados de temperatura, y él usó un abrigo negro cerrado, abotonado hasta arriba, y con el cuello del abrigo doblado hacia arriba de una manera extraña que a algunos ha hecho suponer que llevaba un chaleco blindado en Nuevo Laredo. Pero de eso platicaremos luego. Y Arnoldo Cuéllar, te toca cerrar esta mesa de periodistas. Por favor, tu opinión sobre este tema de la Guardia Nacional. Lamentable que haya ocurrido el hecho. No está exento un cuerpo policíaco en formación como la Guardia Nacional de cometer este tipo de errores, delitos además graves, pero me parece que la reacción es rápida y es oportuna, y es el tono que debería mantenerse. Es un buen mensaje hacia adentro de la Guardia Nacional y también hacia la sociedad. Tenemos muchos casos en los estados y en anteriores gobiernos de corporaciones que han tardado muchísimo y ha tenido que ser después de denuncias o a veces de investigaciones periodísticas para entrar a investigar. Aquí ocurrió de inmediato, pero además yo creo que hay que extremar la capacitación de la Guardia Nacional frente al país que vamos a tener en los próximos meses, quizás en los próximos años, donde la protesta va a ser constante, las provocaciones van a estar ahí. Hay grupos que tienen pues una energía y que se traduce en violencia de pronto, y hay otros que van premeditadamente a calcular la posibilidad de provocar. Entonces la Guardia Nacional tiene que formarse radicalmente en el tema de la contención sin violencia y con respeto a los derechos humanos. Creo que lo que debe hacerse, y entonces me parece que la decisión fue correcta, fue oportuna. Quizás un poco más rápida hubiera sido todavía mejor. Bien, pues muchas gracias Arnoldo, gracias a los tres. Leonardo Schwebel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Gracias. Arnoldo Cuéllar, gracias. Saludos, gracias Julio, gracias al auditorio. Arturo, Leonardo, nos veremos pronto. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Bien,